Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Espero que esté gozando de salud y que tenga unas buenas vacaciones, mi hermano. Hoy vamos a ver nuevamente un culto más de la palabra. Y hoy vamos a hablar sobre los eventos de la cruz que se dieron en la crucifixión. Vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría y podamos entenderla a la vez. Y que este culto sea bendecido para todo aquel que quiera verlo y que siempre esté aprendiendo de todo lo que estamos enseñando acerca de la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, por darnos una oportunidad más para predicar. Señor, me despojo de mí para que sea tu Santo Espíritu que predique esta palabra tuya, Señor. Bendice a todo aquel que la va a escuchar, aquel que siente en su corazón la necesidad de poder saber algo más del sacrificio que hizo tu Hijo. Por eso hoy, Señor, te pedimos que bendigas este culto de principio a fin y que abras los corazones de todas aquellas personas que necesitan de ti. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Hoy van a empezar el primer grupo con una alabanza para adorar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta noche. Vamos a decirle a nuestro Dios, eres todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantarle Amémonos de corazón. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente.
Arnoldo con la predicación de esta noche. Maravillosa es esa alabanza, mi hermano. Yo cuando oigo esa alabanza, créanme que siento grandes cosas dentro de mí. Y eso pues me llena de alegría, me llena de mucha alegría, porque estamos agarrados de la mano del Señor. No es otra cosa, hermano. Y eso es porque Dios pues nos tomó por sorpresa y nos atrajo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hablar del tema de los eventos que pasaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque mire, ya estamos a pocos días de celebrar los días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos a celebrar más que todo la resurrección. Eso, porque eso es lo maravilloso. Cuando vamos a resucitar. Mire, aquí donde vamos a ver esto, vamos a ver un ejemplo acerca de cuántos santos resucitan después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice la palabra en Mateo capítulo 27, versículo 32, perdón, versículo 37 y 38. Dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, ¿le edificarás? Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. Mira qué cosas le decían a nuestro Señor Jesucristo. Cómo lo injuriaban. Y esto eran los sacerdotes judíos de ese tiempo que hacían esas cosas. A veces por eso la religión te lleva a perdición, porque te pone una venda en tus ojos. No, mi hermano, si nosotros leemos la palabra, no importando de qué religión sea, pero yo no me gusta llamarle religión, me gusta llamarle congregación. ¿Por qué razón? Porque unidos todos es una congregación, es una mayoría que estamos alabando al Señor. Por eso me gusta llamarle congregación. Y como le decía, la religión a uno le pone una venda en la cual nosotros no podemos ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en el versículo 32 en adelante, dice: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Cuando Jesús iba con la cruz a cuesta, a este obligaron a que se llevase la cruz. Fíjense bien, ¿cuántos de nosotros queremos llevar la cruz de Jesús? Casi nadie quiere. Solo los valientes llevamos esa cruz. ¿Y por qué te digo que llevamos esa cruz? Porque cuando nosotros predicamos el evangelio y nos ven un poquito gorditos, ¿sabe que nos dicen? Que porque robamos nos engordamos. Otros dicen, ¿por qué cuando entran en el evangelio engordan? ¿Sabes por qué? Porque hay una paz, hay una tranquilidad. Aquella tortilla que tú te comías cuando no estabas en Cristo, te la comías con angustia, pensando que ya no podías tener absolutamente nada. Media vez se te terminaba esa tortilla. Pero cuando entraste en Cristo, sabes que así como dice la palabra, que Dios alimenta los pájaros, las aves,
Ellos no hilan, no tejen, no guardan, no en granero, no, y Él los alimenta. Pues, ¿cuánto valéis más vosotros que un pajarillo? Dice. Por eso Él nos alimenta. ¿Ah? Entonces, ya no hay aquella angustia porque te haga falta una tortilla. Mira, cuando eso sucede, hay abundancia. Hay mucha abundancia. Ahora, yo te digo, ¿cuántos de nosotros no queremos ser Simón? Muchos, pero no nos gusta cargar la cruz. No nos gusta, porque vamos a ser probados. Como dice el Señor, el oro necesita que se mete en fuego para purificarlo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos mete en fuego, nos mete en pruebas para probarnos, a ver si nos quedamos o nos vamos. Como hizo este Simón. Simón se fue. Miren, toda la Biblia ya no se menciona nada de Simón. ¿Por qué se fue? Porque tuvo temor que a él también lo crucificaran por haber llevado la cruz. Cuando lo obligaron. Así te obligamos nosotros con la oración de fe, para que recibas la salvación, pero no la querés recibir. Mira lo que dice la palabra. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, ese Gólgota se le llama la calavera, porque desde lejos, cuando lo ves, es una calavera que está formada, y por eso se llama Gólgota, que dice, cuando salían llegaron a y cuando llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí es donde a todos los malhechores los crucificaban, ahí morían, porque era un lugar de muerte. Allí crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Ahí cumplió el Señor esto que nosotros vamos bueno, supuestamente a festejar. Pero la verdad que no hay que festejar su muerte, sino su resurrección. Fíjense bien. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de las calaveras, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Imagínense, un vinagre mezclado con hiel. ¿Sabe qué sabor tiene la hiel? Amargo. Dice, le estaban dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo que era una amargura que estaba pasando. Y querían prolongarle. No sé qué efecto hace el vino con esa hiel, como para que le prolongue más el tiempo, para ver ese sufrimiento que había en esa crucifixión. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando lo probó, inmediatamente no lo quiso, lo desechó. Por eso dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, ya crucificado él. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Imagínense qué humillación recibió nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en el Antiguo Testamento habla de que cuando hagan el templo, no le hagan gradas, sino que no tampoco usen martillo y cincel, sino que es una subidita, y que el sacerdote, así como lo hizo los trajes Moisés, fueran hasta el tobillo del sacerdote. ¿Por qué? Porque no tenía que enseñar su desnudez. Imagínate, a nuestro Señor Jesucristo lo desvistieron. ¿Qué hicieron con él?
Mira en qué vergüenza lo pusieron. A nuestro Dios. ¿Quién es? La religión. Eso los hizo así. La religión. Porque la religión no te enseña la verdad. La religión no te enseña la verdad. Lo que te enseña la verdad es conocer de Cristo. Ese amor por conocer a Cristo. Eso te enseña la verdad. La palabra misma escrita, que muchos no le toman valor. Eso es. Pero dice, en la profecía, y decía la profecía, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso es de que hubo un tiempo, yo recuerdo cuando estaba pequeño, que cuando veían a las personas jugar con dados son unas cosas cuadradas hechas de hueso, donde llevaba 1, 2, 3 en cada lado y hasta el 6. Y con eso pues jugaban a ganar dinero, o a veces hasta perdían sus animales o tierras. Entonces, en ese tiempo que estaba la famosa Guardia Nacional, al que hallaba jugando con esos dados, los agarraban, se los llevaban y les daban una gran golpiza. Imagínate, así, con ese tipo de juego, hicieron que repartieron toda la ropita que andaba nuestro Señor Jesucristo. Y sentados le guardaban ahí a esperar que él muriera. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó. Mira, cuando tú estás en el evangelio y estás enfermo o no tienes dinero, ¿sabes qué es lo que dicen? Bueno, y que no es hijo de Dios. Así lo escarnecen a uno. Por eso es que es amargo el camino, abrojoso. Pero el final, el terminar ese camino, es lo más bello. Porque los que te hacen esa escarnio, esas personas, ellos van a recibir una condenación. Pero los que estamos y sufrimos todas esas consecuencias, vamos a recibir vida eterna. Mira lo que dice. Y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Mira, la gente, si no ve un milagro, no cree. Todos esos eventos que hoy podemos ver en las personas cuando predicamos, evangelizamos, todas esas cosas pasaron en ese tiempo. Todos esos eventos se dieron. Dice, confió en Dios, dice. Mira cómo le escarnecía. Confió en Dios. Ahí estaban ya hablando, queriendo hablar de Dios. Mire cómo dice. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. O sea, todo lo tomaban como una mentira. Que Jesús se hacía el Hijo de Dios.
y que Dios, si era cierto que era hijo de él, que lo amara y lo liberara. Dice, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Imaginen. Aquí nosotros vemos que las personas se olvidaron de Dios, de que Él puede salvar al que Él quiere, puede tomar como hijo al que Él quiere. Pero imagínese, si usted le está diciendo eso a Dios, Él te quiso, Él dijo que era hijo tuyo porque no le amas. Desátalo, bájalo, sálvalo. ¿Crees que tenemos derecho nosotros de hablarle así a Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, lo mismo le injuriaban también los ladrones. Vamos a ver este versículo 44. Lo vamos a ver para que tengamos algo mucho más específico. En el capítulo, en el libro de Lucas, en el versículo 23. Perdón, capítulo 23, versículo 34. Y decía, y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero fíjate bien, que los ladrones, decía, en el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Mira lo que le dijo, ese evento que le dijo ese ladrón al otro. Ahí se estaba arrepintiendo, estaba reconociendo que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Por lo tanto, había que temerle a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo no había cometido nada y estaba siendo juzgado. ¿Por qué? Ellos no lo sabían, pero era algo que tenía que pasar, porque Él venía a salvar el mundo, a quitar pecado, a obedecer. Mira lo que dice. Nosotros a la verdad, le dice el ladrón, el de la derecha al otro, al de la izquierda, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, quiero que tú lo guardes en tu mente y en tu corazón, porque esta es parte de la oración que nosotros hacemos para recibir la salvación. Miren lo que dice en el 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepintió y le estaba pidiendo el perdón. Y Jesús le contestó. Ese es el versículo 42. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo dice la oración de fe que nosotros siempre le decimos a usted, mi hermano, varón,
que todavía no ha recibido a Cristo. En la oración se dice, creo que eres Cristo. Soy pecador. Perdóname, Señor. Ahí, ese pedacito, esa estrofa, es la que este malhechor le dijo a Jesús. Cuando le dijo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso, mi hermano? ¿Sabe qué? En Salmos, mire lo que dice en Salmos 146. Salmo 146. Mire lo que dice. Versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Fíjense bien. Quiere decir que cuando nosotros morimos, inmediatamente nuestro pensamiento, nuestra memoria se pierde. Y cuando eso sucede, ya no sabemos qué es lo que ha pasado. Pero eso es con aquellos que se arrepienten. Por eso es de que ya cuando pasa a ese nivel, donde puede ver, donde le dice en cuerpo al alma que ha sido transformado, o sea, el alma ha salido del cuerpo del pecado, el alma puede ver a Cristo. Y cuando ve al Señor, siente una calma que ya no quiere volver a ningún lado ni separarse de ese lugar. Por esa razón, es que nosotros siempre te vamos a invitar a hacer la oración de fe. Porque así como este ladrón, fíjate bien, este ladrón le dijo al Señor que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento que él iba a morir, su mente se perdía y este no había sido bautizado. No estaba en el camino de Dios. Era un malhechor. ¿Qué había hecho? Había fornicado, matado, robado, había sido mentiroso. Pero hubo ese momento. ¿Y qué pasa si tú llegas al momento que vas a morir y no llega alguien y te invita a recibir a Jesús? A pedir ese perdón para recibir la salvación. Este malhechor recibió la salvación. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y eso es lo que nosotros queremos hacer cada vez que te invitamos a recibir la palabra. Cada vez que te invitamos a hacer la oración de fe. Que te arrepientas para que puedas obtener la vida eterna. Por eso dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, hasta las 3 de la tarde. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. ¿Por qué? Porque no es que se haya oscurecido el tiempo, sino porque todos estaban en contra de Jesús, injuriándole, diciéndole que se bajara de allí si era el Hijo de Dios, diciéndole al Padre que lo bajara si lo amaba. Esas eran las tinieblas, como cuando las personas están en problemas en su hogar
Y uno se va y dice, mejor me voy porque aquí es un infierno, dice. Son tiempos de tiniebla. Entonces, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Era un lenguaje. Jesús posiblemente estaba hablando en arameo. Y quizás los sacerdotes que estaban en ese tiempo, judíos, y los magistrados y toda la gente, quizás había olvidado ese lenguaje. O tal vez era el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo directamente con el Padre. Y decía, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué triste es, ¿verdad? Cuando uno está solo y la familia lo ha dejado. Así como se sienten aquellos cuando están en grupos como amigos. Y luego te convertís al evangelio y todos se van y te dejan solo. Todos mis amigos se fueron. Toda mi familia, porque entré al evangelio, toda mi familia ya hoy ya no me puede ver. Me dejaron de amar. Mira el camino abrojoso. Pero él, ¿por qué decía Elí, Elí, lama sabactani? ¿Sabes por qué? Porque tanto el padre vio ese dolor del daño que le estaban haciendo a su hijo, que dio la espalda para no seguir viendo. Y ese dolor que sintió el padre, el hijo sintió que no estaba con él porque se dio vuelta, se puso de espalda y sintió que lo había dejado. Por esa razón, porque era tanto el dolor que había recibido, todo para recuperarnos a nosotros que ni siquiera queremos hacer una oración de fe. Nos da pena hablar el evangelio. Nos da pena predicar, nos da pena ir a la iglesia, nos da pena andar una Biblia en la mano. Pero hacer lo malo no nos da pena. Dice, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías, llama a este. Mira, no conocían el lenguaje de Jesús. No conocían el lenguaje. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero vimos que allá en Lucas dice, la probó y no bebió. ¿Por qué? Porque eso le iba a provocar que fuera más larga la muerte de él. Y posiblemente se pasara del tiempo que tenía que morir, porque si pasaba al día que de reposo, como era santificado para todos, y no había muerto antes de que pasara, tenían que quebrarle los pies para que muriera inmediatamente. Jesús por eso no la tomó, para que no le quebraran los pies. Porque es de lógica que a medida que usted está crucificado y le quiebran las piernas, se estira, entonces tapa más su respiración y muere. Entonces, decía,
Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. O sea, querían ver ese milagro para creer. Pero no sabían que era otra cosa. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Fíjense bien, el velo tembló, las piedras, las rocas se partieron por mitad y el velo se rajó de arriba a abajo. ¿Por qué cree que pasó eso? El velo, cuando se hacían los sacrificios, estaba el lugar santo donde iban a sacrificar el animal, el carnero o lo que sea. Estaba el lugar santo y había un velo donde pasaba al lugar santísimo. Entonces, cuando nadie podía pasar al lugar santísimo, cuando se rasgó el velo, Jesús, por medio, representaba ese velo. Jesús es el que hace que pase directamente al Santísimo. Y ya no hay que hacer un sacrificio de un animal para cubrir los pecados, porque Jesús te borra los pecados. Entonces, y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Qué rocas se partieron? La roca de los sepulcros. Fíjense bien. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oiga, mire ese evento, qué maravilloso. Se partieron las rocas y los muertos santos que habían dormido se levantaron. Pero esto no antes de que Jesús resucitara. No, fue después. Entonces dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, oiga, después de la resurrección de él, yo me imagino, mi hermano, que posiblemente estos muertos algunos ya tenían tiempo. Y que a medida que iba pasando el tiempo de la crucifixión, o posiblemente en los 3 días de que Jesús estaba muerto, y él se desintegró, solo quedó marcado en el sudario el que lo habían envuelto. Ahí quedó su imagen. En ese tiempo se restableció el cuerpo de los santos, aquellos que creían que Jesús iba a venir. Entonces cuando ellos, su cuerpo mejoró, porque eran personas que creían y que andaban en el camino de Dios, como nosotros, que ahora nosotros te invitamos a que entres a eso, al camino del Señor, para que cuando se suene la trompeta del llamado, tú resucites. Entonces, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, mire, ahí usted puede ver a través de las escrituras que se dio ese evento, ese milagro maravilloso, que nos demuestra a nosotros que aunque muramos, vamos a vivir. Pero hay un tiempo. El centurión
Y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Te digo a ti, necesitas ver un milagro para creer en Cristo. Necesitas un milagro para entrar a cargar la cruz como Simón. Qué bueno sería que también, junto con todos los hermanos que han recibido a Cristo y han recibido esa cruz y la llevan a cuesta, tú también lo hagas. Pero no que solamente sea el principio, sino que a pesar de las pruebas, continúes y no te pierdas, para que siempre en el reino de los cielos tu nombre esté escrito y no sea borrado del libro de la vida. Por eso estamos aquí. Por eso te estamos invitando a que recibas a Cristo. Por eso esta palabra será de gran bendición para ti. Porque si tú la oyes, la guardas, la procesas en tu mente y la guardas en tu corazón, esto será vida para ti. Que Dios te bendiga. ¿Quieres recibir a Cristo? Fíjate bien. Si tú haces esta oración de fe, de corazón, te aseguro 100% que serás un hijo de Dios. Y Dios te encontrará lugar, te encontrará pastor para que te pastoree. Porque todo lo que esté escrito se cumple. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este momento. Gracias por tu palabra. ¿Quieres recibir a Cristo? Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has repetido esta oración de fe, hermano, yo te aseguro 100% que desde ya sos un hijo de Dios. Que Dios te bendiga.